Este mensaje se llama Agricultor Espiritual. Es parte de una serie que se llama Formándonos para Sembrar. Lo que estamos haciendo es siguiendo a Cristo para ganar almas, sembrando con fidelidad, esperando la cosecha de Dios. Esto es unido al deseo de Jesucristo en Mateo 28, del 18 al 20, en donde Él expresaba el mandato de ir a las naciones y hacer discípulos. Él decía claramente a su pueblo, vayan y hagan discípulos. Así que hoy trataremos acerca de las enseñanzas de Jesucristo, de cómo propagar el mensaje, de cómo llevar las buenas noticias de salvación. Vemos, para poder comenzar, algunos detalles muy importantes. Desde Génesis hasta Apocalipsis, la obra de Dios es descrita como siembra, crecimiento y cosecha. El discípulo no es un espectador, sino un sembrador activo, lo dijo Charles Spurgeon. No todos somos predicadores públicos, pero todos somos agricultores espirituales. También lo expresó Charles Spurgeon. Jesús en Mateo 4:19 expresó o nos dio un claro propósito de seguirle cuando decía, venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Nos enseñó cómo funciona el reino usando una parábola profundamente agrícola, una parábola llamada el sembrador. El agricultor espiritual es llamado por Cristo, siembra fielmente la palabra y confía en Dios para producir la cosecha en los corazones. Pongamos atención a esta última frase final, que el agricultor espiritual es llamado por Cristo. Él es el quien nos invita a llevar a cabo su voluntad. Y también algo que nos permite es que llevemos a cabo la labor de sembrar, o sea, llevar su palabra y también esperanza en nuestras vidas como agricultores espirituales de esperar la cosecha. Acompáñame a orar. Señor, muchas gracias por el tiempo que nos permites tener de instruirnos en tu palabra. Permite que tu palabra dirija nuestros corazones, nuestras vidas, todo lo que somos. Te oro por la iglesia, Señor, tu pueblo. Te pido para que podamos comprender hoy que el ir a las naciones a ser discípulos no es una petición nada más, sino es un mandato dado por nuestro Señor Jesucristo. Permite que cada uno de nuestros corazones puedan ser moldeados, transformados y puedan vivir de acuerdo a este último mandamiento de nuestro Señor Jesucristo en Mateo 28, del 18 al 20. Ponemos en sus manos todas las necesidades de su pueblo, ponemos en sus manos todos los anhelos de salud, de providencia, todo, Señor, sabiendo que tú no nos dejas solos, pero permítenos vivir, Señor, caminando, Señor, junto contigo, para llevar a cabo la obra de plantar la fe en los corazones, de llevarlos a una transformación espiritual. Usa mi vida y te oro para que estés en cada hogar que está en este instante conectado a este mensaje. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, hablamos de un agricultor espiritual y el primer punto se llama el llamado del agricultor espiritual. Antes de poder seguir a Cristo, nosotros tenemos que seguirlo a Él. Antes de poder sembrar, tenemos que seguir a Cristo. Antes de poder hacer cualquier cosa, debemos estar convencidos de que estamos haciendo su voluntad. En Mateo 4:19, Jesucristo dijo, vengan, síganme, dijo Jesús, y los haré pescadores de hombres. Básicamente, cuando Él dice, vengan, es una invitación personal a cada uno. Síganme, es un llamado, una relación antes que cualquier misión. Los haré, es la transformación, es lo que Cristo hará en nosotros, es la obra de Cristo. Pescadores de hombres, es un nuevo propósito de vida. No podemos guiar a otros hacia Cristo si nosotros mismos no caminamos tras Él. Podemos entender un poco esta primer parte de este primer punto. Antes de cualquier cosa debemos asegurarnos que estamos viviendo como imitadores, como discípulos de Cristo, siguiéndolo a Él de acuerdo a lo que Él nos dice en la Escritura. Algo que hemos recibido nosotros ha sido de una manera especial, hemos sido invitados por Cristo
para ser parte de su reino. Él pensó en nosotros, Él nos escogió, o sea, Él nos ha llamado, Él nos ha escogido. En medio de tantas personas en el mundo, Jesucristo es el que vio en cada uno de nosotros con compasión nuestras vidas para poder ser parte de su reino. Él quiere una relación con nosotros, una relación de transformación, una relación donde hacemos su voluntad, en donde nosotros estamos dispuestos a vivir de acuerdo a lo que Él anhela. Él nos transforma, Él es el que hace de nosotros nuevas personas. Quizás muchos de nosotros ni nos imaginamos estar ayudando a otras personas a estar bien espiritualmente, pero Cristo es quien nos da ese poder, Cristo es quien nos capacita para llevarlo a cabo y finalmente nos da un nuevo propósito de vida. Ya nuestros propósitos pasados no son los más importantes, sino el más importante es el propósito que Dios ha dado en nuestras vidas. Y en este caso, Jesucristo está diciendo que vayamos a ser más personas que se vuelven a Cristo. En otras palabras, nos volvemos pescadores de hombres. En Mateo 13, del 1 al 2, vamos a estar basados en este capítulo donde se habla de la parábola del sembrador. Aquí en esta escritura veremos cómo se desarrolla este tema de la enseñanza de que nosotros seamos formados para poder sembrar la palabra de Dios en otros corazones. Aprenderemos aquí, en primer lugar, que somos llamados por Cristo, pero ¿qué aprendemos de esta parte? En Mateo 13, versículo 1 y 2. Ese mismo día salió Jesús de la casa y se sentó a la orilla del lago. La multitud que se reunió para verlo era tan grande que él tuvo que subir a una barca donde se sentó mientras toda la gente estaba de pie en la orilla. Si te das cuenta en este mensaje, antes de que Jesucristo hablara del sembrador, él sale de la casa y se sienta junto al mar, ahí en la orilla del lago, en donde hay una multitud de personas reunidas. El sembrador no improvisa, sale intencionalmente a sembrar. Antes de preocuparnos por la tierra, debemos asegurarnos de caminar con el sembrador. La evangelización nace de la comunión con Cristo. No se siembra con autoridad sin obediencia. El llamado precede al método. Pongamos atención en esta parte. El llamado al agricultor espiritual. Jesucristo quiere darle una lección a estas personas, pero aprendamos de Él, porque Él no solamente está dando una parábola del sembrador, sino Él la está comenzando a vivir. Dice que antes de que Él contara esta parábola, Él salió y fue a ese lugar y toda la multitud, que era muy grande, estaba ahí y Él tuvo que subir una barca para poder hablarles. Dice que se sentó mientras toda la gente estaba de pie en la orilla. Mira, Él va a hablar en ese momento del sembrador, pero algo que Él estaba haciendo es que ya se había preparado, Él ya había salido, no salió a improvisar, Él sabía lo que iba, Él sabía que iban a estar las personas ahí. Nosotros somos llamados a prepararnos con oración, a prepararnos con la mentalidad. Todos los días desde que oramos, decirle a Dios, Señor, permíteme llevar a cabo el propósito por el cual me creaste. Permíteme llevar a cabo el propósito. La evangelización, como dice aquí al final, nace de la comunión con Cristo y no se siembra con autoridad sin obediencia. Podemos otra vez entender. Jesucristo nos está dando el ejemplo, nos va a contar la parábola, pero nos está dando el ejemplo de que Él tuvo que mentalizarse, tuvo que salir. Él iba a estar con todas las personas allí a la orilla de ese lago y Él les iba a hablar de la misma manera a nosotros. Él iba a usar el método de una parábola, que en esa parábola nos enseña cómo nosotros podemos y dónde debemos sembrar. Pero ya Él se había preparado. De la misma manera, como te decía, hay que incluir en nuestras oraciones la petición a Dios que nos permita llevar a cabo de una manera espiritual, profunda, intensa, el poder llevar
a las personas la palabra de Cristo, porque nosotros hemos sido llamados, somos su pueblo. Jesucristo nos está dando el ejemplo, nos está diciendo, aquí en este capítulo 13 nos está mostrando, no solo nos va a decir la parábola del sembrador, sino nos está mostrando que Él ya lo estaba viviendo en ese momento y que así estaba viendo a las personas. Jesucristo estaba viendo a las personas como nosotros vemos a las personas. Posiblemente esas personas a las cuales Jesús se refiere en la parábola del sembrador son las personas que usualmente nosotros encontramos en nuestras vidas, a nuestro alrededor. Sembrar la palabra de Dios. El segundo punto se llama la labor del agricultor espiritual. ¿Qué es lo que hace el agricultor espiritual? Siembra la palabra con fidelidad. Y regresamos a Mateo 13. Puedes ir a buscar Mateo 13. Ahora vamos a leer del versículo 3 al versículo 9. Y les dijo en parábolas muchas cosas como esta. Un sembrador salió a sembrar. Mientras iba esparciendo la semilla, una parte cayó junto al camino, y llegaron los pájaros y se la comieron. Otra parte cayó en terreno pedregoso, sin mucha tierra. Esa semilla brotó pronto, porque la tierra no era profunda. Pero cuando salió el sol, las plantas se marchitaron y por no tener raíz se secaron. Otra parte de la semilla cayó entre espinos, que al crecer la ahogaron. Pero las otras cayeron en buen terreno, en el que se dio una cosecha que rindió 30, 60 y hasta 100. Vamos a terminar de leer el versículo 9. Y hasta 100 veces más de lo que se había sembrado. El que tenga oídos, que oiga. Aquí él expresa, y aquí habla de lo que se está sembrando, es una semilla. Pero ¿qué semilla se está sembrando? En todos los casos, la semilla que se está sembrando es la palabra de Dios. El sembrador no discriminó ningún terreno, sembró en todos los terrenos. Uno diría, pero ¿cómo un sembrador no preparó la tierra y no sembró en esa tierra? No, aquí se está viendo que es de una manera generalizada, es en todo tipo de tierra. No se está escogiendo este sí, este no, sino en todos lados. A veces nosotros podemos discriminar a quién vamos a compartirle la palabra de Dios. El problema no es la semilla, sino el corazón. La tierra es el corazón. De hecho, en los siguientes versículos vamos a ver los 4 tipos de terrenos que Jesucristo estaba hablando, aunque ya los mencionó del versículo 3 al versículo 9, pero aquí Él explica. Y para eso vamos a leer del versículo 18 al 23, aquí mismo en Mateo 13, del 18 al 23. Escuchen lo que significa la parábola del sembrador. Cuando alguien oye la palabra acerca del reino y no la entiende, viene el maligno y arrebata lo que se sembró en su corazón. Esta es la semilla sembrada junto al camino. Mira, dice que esta es la semilla sembrada junto al camino. Entonces, lo que Jesús está hablando aquí es de los corazones endurecidos. Corazones a los cuales les compartimos la palabra de Dios y no les interesa. El maligno les ha arrebatado todo anhelo, todo deseo de poder llevar a cabo el hecho de poder recibir esa palabra. Vemos aquí también en el siguiente versículo, vamos a ver en el versículo 19, dice, cuando alguien oye la palabra acerca del reino y no la entiende, viene el maligno y le arrebata lo que se sembró en su corazón. Esta es la semilla sembrada junto al camino. El que recibió la semilla que cayó en terreno pedregoso es el que oye la palabra e inmediatamente la recibe con alegría, pero no tiene raíz, dura poco tiempo. Cuando surgen problemas o persecución a causa de la palabra, enseguida se aparta de ella. Mira la segunda parte, aquí dice que cayó en pedregales. ¿Y qué es lo que nos dice aquí? Es que es un corazón de emoción sin raíz. Muchas personas te pueden decir, sí, qué bueno, yo quiero saber de Dios, se conmueven, pero
cuando ya vienen las adversidades, muchas veces te dicen, sí, yo quiero la palabra de Dios, me gusta lo que Dios dice, se demuestran con demasiada emoción, pero dice aquí el versículo 21, dice, pero como no tiene raíz, dura poco tiempo. Cuando surgen problemas o persecución a causa de la palabra, enseguida se aparta de ellas. Esas son las personas que rápidamente también se alejan. Mucha emoción, expresan su alegría, su ánimo, pero como no tienen raíz, como no permiten que la semilla eche raíz en sus corazones, es el tipo de terreno, el tipo de persona que rápido se aparta. La primera prueba, la primera situación, cuando sus intereses vienen, cuando sus anhelos los llevan en otra dirección, entonces cambian. Y continuamos. En el versículo 22 dice, el que recibió la semilla que cayó entre espinos es el que oye la palabra, pero las preocupaciones de esta vida y el engaño y las riquezas la ahogan, de modo que ésta no llega a dar fruto. Aquí habla del que cayó entre espinos. Y dice aquí que estas personas, vienen las preocupaciones y el engaño y las riquezas la ahogan, de modo que ésta no llega a dar fruto. Es el tipo de persona que está enfocada en las riquezas, que está enfocada en situaciones y que es más importante las situaciones en las cuales invierten su tiempo, invierten sus vidas, que cuando esas preocupaciones suben, ahogan el poder de la palabra de Dios. Esto es lo que dice el tercer terreno, que está entre espinos y los afanes y el engaño y las riquezas les quitan el mensaje. Pero hay en el versículo 23 otra tierra, dice, pero el que recibió la semilla que cayó en buen terreno es el que oye la palabra y la entiende. Este sí produce una cosecha al 30, al 60 y hasta el 100 por uno. Aquí nos damos cuenta de que este tipo de tierra es conocido como buena tierra y es la persona que tiene un corazón receptible, un corazón de perseverancia, un corazón de fe, un corazón que cree en Dios, un corazón que está dispuesto a dejar lo que estaba atrás y continuar. Y ese es el tipo de personas que lo describe la Biblia, que da fruto y produce una cosecha al 30, 60 y hasta el 100 por uno. ¿Te puedes imaginar el 100 por uno? Que una semilla da 100 frutos. Esto es asombroso lo que está diciéndonos en este capítulo Jesucristo y en la explicación. 4 tipos de terreno junto al camino, igual a personas con corazón endurecido. Posiblemente le has compartido esto a algunas personas que luego te rechazan rápidamente, se apartan de ti. Otra tierra son los pedregales, en donde posiblemente le has compartido y por un tiempo la persona es emocional, te dice gracias, estoy contento que me compartas eso, y luego después de un tiempo ni siquiera te vuelve a hablar, ni siquiera te vuelve a ver. Cuando te ve incluso se puede apartar, se puede hacer a un lado donde tú estás, porque es una persona que básicamente no tenía raíz, las emociones no permiten que eche raíz. Y luego viene la tierra entre espinos. Posiblemente ya le has compartido a esas personas, están metidos en todo tipo de cosas, están súper ocupados o están con la vista en algo que no estén súper ocupados, su visión está en algo que no les permite que la palabra de Dios pueda dar fruto. Pero, sin lugar a dudas, hay una cuarta tierra que aparece aquí y esa es la buena tierra. O sea, tenemos que entender que encontraremos a alguien que será receptible. Algunas cosas en este segundo punto de la labor del agricultor espiritual que son importantes. Nuestro deber no es cambiar los corazones, sino sembrar la verdad con claridad y amor. Lo dijo Charles Spurgeon. El agricultor espiritual no controla los resultados, pero sí es responsable de sembrar fielmente. No todos responderán igual al Evangelio. El rechazo no invalida la misión. La fidelidad es más importante que los resultados visibles. Ponte a pensar.
El agricultor siembra y no todo le va a dar, no todo le va a dar fruto. No de todo lo que él sembró va a cosechar. De la misma manera nosotros vamos a sembrar la palabra de Dios y cuando somos rechazados, esto no invalida que continuemos viviendo la misión. El problema está que algunas veces pensamos, soy rechazado, no quieren, entonces, ¿para qué compartir? No, esa tierra no es la que quería la semilla. Nuestra labor es continuar sembrando aunque no veamos resultados. Piensa en el agricultor. El agricultor siembra y se queda con fe esperando que la semilla germine y produzca fruto. De la misma manera nosotros tenemos que continuar llevando la palabra de Dios a las personas. El mundo está necesitado de la palabra de Dios y nuestra misión, el mandato. Fuimos enviados por Cristo para hacer discípulos en todas partes, en todas las naciones. Vayan y hagan discípulos. Jesucristo mismo nos escogió para transformarnos y hacernos pescadores de hombres. Si Dios nos trajo a su reino, si Jesucristo nos transformó la vida, Él continúa trabajando en el propósito que tiene para cada uno de nosotros, de no cansarnos, sino continuar con fidelidad, predicando las buenas noticias. Y vamos al tercer punto, que habla sobre la esperanza del agricultor espiritual. Entonces, continuaremos aquí en el libro de Mateo y en el capítulo 13, versículo 23, pero en el final, en donde dice, sí produce una cosecha al 30, al 60 y hasta el 100 por uno. Sí produce una cosecha hasta 100, 60 y 30 veces más. Quien da la cosecha es Dios. Nuestra labor es predicar las buenas noticias. Nuestra labor es llevar el mensaje a las personas. Nuestra labor es decirle a las personas que Dios tiene un propósito para sus vidas, que Dios quiere vivir en sus corazones. Y esto nos lleva a comprender lo que dice 2 de Corintios, capítulo 5, versículo del 18 al 20. 2 de Corintios, capítulo 5, del versículo 18 al 20. Teniendo la esperanza de poder tener fruto. Dice el versículo 18 al 20. Es el 2 de Corintios, estaba por leer otro capítulo y otro libro. Aquí estoy en 2 Corintios 5, 18 al 20. Todo esto proviene de Dios, quien por medio de Cristo nos reconcilió consigo mismo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Esto es que en Cristo Dios estaba reconciliando al mundo consigo mismo, no tomándole en cuenta sus pecados y encargándonos a nosotros el mensaje de la reconciliación. Así que somos embajadores de Cristo, como si Dios los exhortara a ustedes por medio de nosotros. En nombre de Cristo les rogamos que se reconcilien con Dios. Entonces, ¿qué es lo que la Biblia nos está diciendo? Que Jesucristo nos dio el ministerio de reconciliación. No pensemos en un ministerio de jóvenes, universitarios, solteros, casados, adultos mayores. No, pensemos en la iglesia en general. Aquí le llama la palabra de Dios que nos dio el ministerio de la reconciliación en el versículo 18 al final. Eso es lo que nos dice la palabra de Dios, que nosotros somos parte de ese ministerio. Tenemos una responsabilidad confiada. Dios nos confió esa responsabilidad, ese ser enviados a sembrar a esos 4 tipos de tierra, que es lo que Jesucristo describió, que son las personas. También dice aquí en este capítulo, dice que en el 20, que somos embajadores de Cristo, o sea, somos representantes oficiales de Cristo. Y al final está hablando que nosotros podamos decirle a las personas que en el nombre de Cristo se reconcilien con Dios. Este es un mensaje urgente
y lleno de gracia que Dios pone en nuestras vidas, que las personas necesitan reconciliarse. ¿Reconciliarse de qué? De una vida hundida en el pecado, de una vida alejada de Dios. Que las personas puedan ser parte del reino de Dios. Nosotros somos enviados para poder sembrar. Sembremos con fidelidad. Podemos sembrar en algún momento en cualquiera de los 4 tipos de terreno, pero lo importante es sembrar. El problema está cuando ya no sembramos, cuando ya no estamos hablando de Cristo. No es que seamos predicadores públicos, no. Posiblemente no todos somos predicadores públicos, pero sí todos somos agricultores llamados a sembrar el mensaje, la semilla, que en todos los casos es la palabra de Dios. Un alma, vamos a continuar en el capítulo, en el punto 3, un alma verdaderamente convertida vale más que 1000 sermones admirados. Charles Spurgeon. La esperanza del agricultor, la semilla puede tardar, pero no muere. Dios trabaja incluso cuando no vemos resultados. La buena tierra siempre dará fruto. El agricultor espiritual siembra con lágrimas, pero espera cosechar con gozo. Muchas veces nos llenaremos de tristeza, de dolor, de ver la indiferencia, de ver cómo las personas se engañan a sí mismos, piensan eufóricamente, ay sí, a mí me gusta Dios, yo amo a Dios, muchos llegan a decirlo, pero es un mensaje que se ahoga en sus vidas. Otros, sus intereses, sus enfoques están en otros lados, pero hay quien dará un buen fruto. Nosotros necesitamos comprender que a veces no será fácil, pero la cosecha será increíble. A veces no es fácil el rechazo, a veces no es fácil cuando la persona no está dispuesta, cuando no tiene el corazón adecuado, pero cuando esa persona es transformada por Cristo, nos llena de alegría. Y esa persona llena de alegría el hogar donde vive, el medio donde se desenvuelve. La verdad, hay algo maravilloso ocurriendo. Vamos a concluir con el mensaje. Cristo nos llamó a seguirle con una misión clara. La palabra debe ser sembrada con fidelidad, no con temor. Dios es quien transforma los corazones y produce fruto. Si el pecador se condena, que sea con el evangelio resonando en sus oídos. Charles Spurgeon. Pregúntate, ¿estoy siguiendo verdaderamente a Cristo? ¿Estoy sembrando la palabra o guardándola? ¿Confío en Dios aun cuando no veo fruto inmediato? Te pido que agregues a tu oración diaria: Señor, haznos agricultores espirituales fieles. Danos amor por las almas, perseverancia en la siembra y fe para esperar tu cosecha. Mira, qué increíble lo que al final estamos concluyendo. ¿Cómo vamos a poder nosotros sembrar si no nos preparamos para eso? ¿Qué tal desde nuestro tiempo de oración que le podamos decir a Dios que Él nos permita ser agricultores espirituales, que nos haga, que podamos nosotros tener amor por las almas, por las personas hundidas en pecado, que nosotros podamos tener perseverancia en poder sembrar el mensaje y también que podamos nosotros tener fe para esperar esa cosecha. Si nosotros no estamos pidiendo algo, ¿cómo va a ocurrir en nuestras vidas? Desde ahí comienza la preparación, desde que yo le estoy pidiendo a Dios: Señor, ayúdame a llevar a cabo la labor por la cual me escogiste, la labor por la cual me llamaste, la labor que debo de hacer, de sembrar, de llevar a cabo la obra, la labor de esperar la cosecha. Que Dios pueda formar en ti un agricultor espiritual, formar en mí un agricultor espiritual. Esta parábola es increíble. Jesucristo nos enseña a través de ella cómo poder llevar a cabo la predicación, cómo poder llevar a cabo la siembra espiritual de la palabra, que es la semilla, independientemente de los corazones, teniendo esperanza y teniendo fe que vamos a poder encontrar un corazón dispuesto y un corazón que dará fruto al 30, al 60 o al 100 por uno.